formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Sunset, I am in paradise. Every day I look at the world through my window. Chitty, chitty, it's evening time. Waterloo sunset's mine. Y así comenzamos, buen mediodía, buena mañana para toda la República Oriental del Uruguay, buen mediodía, parece casi un mediodía por el sol, seguramente eso me traicionó, el subconsciente. Comenzando con Waterloo Sunset. Si hay un himno de los 60, si hay un himno de lo que es la balada pop de los años 60, es precisamente este tema que se ha convertido en un clásico muy versionado en el Reino Unido, en Inglaterra. Estamos hablando de un excelente tema musical de los Kings, de The Kings, el grupo que lideraba Rick Davies, los hermanos Davies y él como compositor, guitarrista, cantante. En este caso es una versión que hace un grupo llamado The Temples en una radio francesa que hizo una especie de certamen de músicos, certamen de covers, y se transmitía en vivo estas sesiones acústicas. Interesante, ¿no? Propuesta radial, en este caso, de esta radio de Francia. Y este tema precisamente habla de un personaje que ve pasar la vida a través de esa famosa estación de Waterloo, esa estación que está en Londres. ¿Y cuántas cosas vemos pasar en nuestra vida de república, en la vida de nuestro país, la vida de nuestra gente, la gente que se va yendo con el tiempo, políticos que han pasado? Y una vez más nos encontramos con capítulos presuntamente, digo, de corrupción. Estamos en un contexto político en el cual la coalición de gobierno ha planteado llevar adelante auditorías. Auditorías, ¿por qué? Porque asume la administración del Estado, asume la conducción del Estado, y no teníamos los uruguayos esa transparencia de las cuentas públicas de parte de un gobierno que usufructuó el poder del Estado durante 15 años consecutivos. Y los números que arrojaron al final de ese ejercicio de 3 presidencias, al final de ese ejercicio administrativo, no son buenos. Son números muy malos, con episodios inclusive muy malos, como la de financiación terrible de ANCAP, como el caso Pluna, como la regasificadora Sayago, y tantos otros temas, ¿no? ¿Qué pasó con el dinero del Fondes? Bueno, y a partir de todo ello comenzaron las auditorías, pero paralelamente surge la acusación de parte de un director del Ministerio de Turismo, el doctor Banchero, que plantea que no se ajustaban a derecho las contrataciones que realizaba el jerarca en ese entonces, el ministro Germán Cardoso, respecto a contrataciones de servicios de publicidad, prestaciones publicitarias. Eso llevó a un diferendo, en principio personal, se fue cocinando en una interna, y posteriormente, a raíz de del pedido de renuncia que hace Germán Cardoso a este director, tercer jerarca del ministerio, abogado, asesor letrado, cuando le pide la renuncia, prácticamente como que, no es correcto decirlo, lo despide del ministerio, parecería ser que Banchero dice, bueno, me despedís a mí, yo también te traigo conmigo.
Y planteó esto a los medios públicos, a Búsqueda, hizo entrevistas de radio, y planteó con argumentación jurídica por qué él no estaba de acuerdo con esos contratos que a su vez tanto lo enojaban a Germán Cardoso en cuanto a que Germán Cardoso decía que demoraba mucho esos trámites el doctor Banchero cuando había urgencia de realizar esos contratos por la vía directa con empresas como Netcom, por ejemplo, que fue la más beneficiada en ese sentido. Un 60% de ese monto de contratos publicitarios por vía directa se realizaron con esta empresa. ¿Es posible hacerlo? Sí, el TOCAF lo habilita. Se dan casos muy particulares. El Estado puede hacer contrataciones por vía directa cuando la circunstancia lo impone o cuando la naturaleza del negocio también lo impone. Hay negocios muy puntuales que exigen rapidez. Y en ese sentido, bueno, nuestro mecanismo legal tiene contemplado eso a través del TOCAF. Tiene contemplado de que si hay urgencia, si hay necesidad de ir por esa vía, se tiene que ir por esa vía, es legal hacerlo, pero parecería ser que el ministro Cardoso no cumplió con ciertas prerrogativas que la ley plantea. Por ejemplo, dar vista de ese contrato, de todas las características del mismo, antes de realizarlo, antes de definirlo, dar vista al Ministerio de Economía y Finanzas. Y así su secretaría tiene que revisarlo y dar, digamos, el visto bueno o hacer algunas observaciones del caso. Lo mismo sucedió con la agencia de publicidad que asesora al gobierno en esa materia, que fue bastante tibia, si no fría, respecto a ese tema también, no le dio una aprobación total. Y a su vez también el Tribunal de Cuentas, que hizo sus observaciones respecto a esos contratos. El hecho es que Cardoso se fue, se reunió el presidente de la República con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, en su casa, y se resolvió que Germán Cardoso saliera del Ministerio de Turismo. Germán Cardoso arguye o argumenta de que él tomó esa decisión, que lo consultó con su familia y él planteó la renuncia. Conteste con esa declaración de Cardoso, el presidente también de algún modo compatibiliza con esa declaración pública. El hecho es que la población, por lo general creo yo, entiende que ahí pasó algo. Esto se abrió en una comisión que el propio Cardoso pidió, hay una pre-investigadora. Vamos a ver si podemos establecer contacto con el diputado Rodrigo Goñi, que me dijo que hoy podía hablar con nosotros un rato. Él ayer estaba precisamente en esa comisión preinvestigadora. Y bueno, se impone un poquito hablar de eso. Yo quería hablar con el diputado Rodrigo Goñi de otros temas, inclusive más interesantes, quizá más interesantes, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de las sociedades BIC, que eso siguió su curso, este proyecto fue aprobado el tema de la Universidad Tecnológica del Uruguay, la reactivación económica, que tiene mucho que ver con todo esto, muchísimo que ver, y quizá hoy el programa pueda tener una cierta tonalidad, la educación, o la enseñanza, si vos querés, como así siempre me lo hace ver el profesor Gabriel Bianchi, quien es amigo de quien les habla además, profesor en UTU. El sistema de enseñanza, que también está dentro de la rendición de cuentas, y que como ayer nos explicaba el diputado Schifani, no se trata solo de cuantificar recursos, sino de cualificarlos, la calidad de esos recursos, la calidad de asignación, digamos, hacia dónde van, cómo se asignan esos recursos, qué tipo de enseñanza se va a dar en el Uruguay a partir de este gobierno que ha, bueno, operado ciertos cambios. Por ejemplo, que los gremios de la educación, los sindicatos, no cogobiernen la educación media y primaria a través de la ANEP, sino que ahora tienen voz, pero no tienen voto, no tienen incidencia en los programas, por ejemplo, educativos. ¿Qué pasa con esos programas educativos? Te soy sincero, yo tendría que investigar más, no sé cómo están esos programas. Uno cuando ve Argentina realmente se escandaliza. ¿Y por qué se escandaliza? Porque nos puede tocar de cerca, porque hay un panorama de una izquierda gramsciana que se ha convertido en una suerte de populismo de izquierdas que están gobernando en América Latina. Y en Argentina se está sufriendo ese tema y mucho. Bueno, salió a la luz lo de una profesora que más que una profesora, que incluso es profesora de profesores, está cumpliendo más bien la tarea de una adoctrinadora. Es terrible si ves ese video. Y fue llevada a la justicia. Ya está con nosotros el diputado Rodrigo Goñi, el doctor Goñi, y me observa con cierta sonrisa pensando en todo esto. ¿Cómo le va, diputado? Qué tema tan delicado, ¿no? Rubén, y
Ayer celebrábamos en el Salón de los Pasos Perdidos la recuperación de la democracia. 30 años más uno, decía el eslogan, la idea fuerza, por el tema de la pandemia. Y yo ponía, hacía una expresión de que nunca conquistada por siempre y nunca conquistada completamente, ¿no? La democracia es libertad, ¿no? Y la libertad exige el respeto a todos los derechos. Hoy estábamos en un programa de mañana hablando también sobre el proyecto, por ejemplo, que en la Junta Departamental se plantea para prohibir, ¿no? Monumentos o símbolos religiosos. A ver, la libertad hay que entenderla, y además en este mundo de hoy, en este siglo XXI, en el más amplio ejercicio de los derechos y las libertades. Cuando se ha querido limitar, y bueno, por ejemplo, en este tema religioso, yo siempre digo, si el comunismo, con todo el poder impresionante que tuvo en la Unión Soviética, ¿no? De millones y millones y millones de muertos, ¿no? Se podrá discutir si fueron 10, 20 o 30, fueron millones de asesinados por el régimen, entre otras cosas para limitar. Cuando se van desclasificando esos documentos a través, por ejemplo, de Alexander Solzhenitsyn, es impresionante en las tierras del Gulag lo que va explicando, o Martin Amis cuando hace el recopilado. ¿Cuántos fueron? ¿70 millones? ¿100? Hablan algunos de 100 millones. Muchas mujeres y niños que mataban incluso para abatir el hambre y maquillar las estadísticas. Es impresionante lo que pasó. Y entonces, y son, a ver, son 100 años, como pasa el tiempo, pero 100 años que están muy frescos, ¿no? Y que uno a veces con mucha hipocresía, ya no ideológica, sino moral, se pretenden ocultar esos regímenes que están a la vuelta de la esquina, Rubén, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Cuando uno ve también ahora lo que está pasando en Afganistán, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, si tendremos que estar permanentemente, tarea diaria, tarea cotidiana, más que defender, fortalecer la democracia, que en este mundo de hoy es mucho más complejo, todo es más complejo. Todo es más complejo. Y entonces el tema, Rubén, el respeto al otro, ¿no? El respeto a la libertad del otro, ¿no? Nosotros los políticos tenemos una tarea, yo creo que de dar el ejemplo. Entonces, a veces, ¿no? Yo me entristezco un poco cuando, bueno, por ejemplo, el otro día en la rendición de cuentas hubo incidentes de bastante agresividad, y uno dice, ¡pa! Si nosotros que estamos calentitos acá, bien comidos, con buenos sueldos, no podemos mantener un diálogo respetuoso, y nos vamos a las manos, porque en realidad los videos lo muestran, no estoy diciendo yo. Si tendremos todos que estar permanentemente reafirmando el compromiso con lo de uno. Primero con lo de uno. Uno no puede hablar para los demás, no puede pedir para los demás, si uno mismo con su conducta no hace esa reafirmación. Así que es así, recordaba es así. Yo recuerdo el diálogo que hay en una película de Batman, no me acuerdo si es El Regreso, no me acuerdo ahora, cuando él habla con su amada prácticamente, que ella es fiscal en ese momento, y le dice, yo no he cambiado, le dice él, porque claro, él muestra una vida muy díscola, pero lo está haciendo como un camuflaje. Y ella se enoja, evidentemente, ¿no? Y le increpa, le dice, no importa lo que eres adentro, tus hechos son los que te determinan. Y él queda pensando. Qué brillante, ¿no? Porque Rubén, es así. somos lo que hacemos, sin ninguna duda. Y los partidos políticos y los dirigentes políticos y los gobernantes, yo en ese sentido siempre rescato la acción 24 horas por 7 del presidente de la República, ¿no? Uno podrá gustarle más, gustarle menos, caerle más simpático, hay todos los temas en un país
una sociedad como la nuestra tremendamente ideologizada, ¿no? Sí, sí. Cuesta mucho reconocer a un dirigente o a un gobernante del otro partido. Pero los hechos, ¿no? Este es un gobierno de acción, Sin permanente duda. acción. Eso se nota La rendición de muchísimo. cuentas ahora, cuando por ejemplo fue ACE, ¿no? Al plenario, yo dije, bueno, podremos reclamarle cualquier cosa a ACE, menos que no estuvo el directorio de ACE, el presidente de ACE, en todos los lugarcitos que se Sí, necesitaban. sí. Difícilmente uno puede encontrar otras administraciones que estuvieron, y no por estar, ¿no? No por la foto, sino que había que estar en la pandemia y lo estuvieron. Y Cipriani entonces me se parece ve que que... habrá sido uno de los que más recorrió el país, ¿no? El doctor Cipriani ha recorrido un montón todo el tiempo, ¿no? Porque Y, y durante la tal- pandemia, que aparte como tú decís, no es por la foto, porque es un tema realmente de urgencia, delicado. Bueno, el ministro de Salud también. Pero más allá de eso, me quedo con este tema que tú planteas, que es yo no sé, la grieta es un término argentino, la división ideológica acá, y hay enconos ideológicos en el país incluso, y cuesta, como bien dijiste, ver al estadista o al presidente o al mandatario de la otra ideología. Ahora, eso no se puede resolver o no se resuelve desde el sistema educativo, desde la enseñanza, porque si a los niños, a los adolescentes, como nos enseñaron a nosotros, se nos enseña que discutir es bueno, que tenemos que ser educados para la discrepancia, pero que por encima de eso nos une convivir en la discrepancia. Y que la discrepancia o el antagonismo a veces incluso tiene que llevarnos a pensar que lo que nos une como sentimiento de nación es precisamente la libertad de discutir, la libertad de discrepar, y más allá de eso somos una nación. Creo que en ese sentido sería un sistema educativo para mí hacia la libertad, que nos indique que tenemos que tener criterios propios, que es necesaria la discrepancia. Que ahora acá yo no veo eso, en esta región, digamos, no solo Uruguay, no veo eso. Veo un sistema educativo que viene adoctrinando, que viene dando ciertas campanas nada más, haciendo sonar ciertas campanas, y los otros son los malos, ¿no? Los otros son todos malos, y ponen héroes de un lado. Eso está pasando en el sistema de enseñanza uruguayo. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿No hay ahí una reforma clave de acá a futuro? Rubén, todo lo que tú estás diciendo que son requisitos imprescindibles para una buena convivencia. Y cuando uno habla de una buena convivencia, es también el desarrollo personal y los derechos y las libertades, ¿no? Uno Claro, no está pensando en una convivencia maquillada. claro, claro. Pero sin duda que la educación, bueno, la ley de la educación, la del 2008, Ujú. establecía claramente que la educación es política, con todo el enredo que eso implica, con toda esa confusión que eso implica. Claro. Cuando uno está hablando de que la educación es política, ya arrancamos mal, ¿no? Mm. La formación docente está absolutamente ideologizada. Los libros, los manuales, está absolutamente ideologizada. Pero Los planes además, de estudio, ¿verdad? y los planes de estudio, ideologizada de la peor manera, ¿no? Mm. Porque sobre todo, a ver, uno podría tener la ideología de la fraternidad, ¿no? Claro, De claro. la interdependencia, del cuidado, que son también, esta pandemia nos ha demostrado de que si no nos cuidamos entre todos, es decir, uno podía, antes de la pandemia, cuando hablaba de estas cosas, yo Mm. resisto el archivo, eh, uno decía un poco naif, ¿no? Mm. Goñi un poco ingenuo. Pero quedó claro que a partir de la pandemia, que nos demostró claramente que si no hay un cuidado, una corresponsabilidad, bueno, podés ser el más rico del mundo, podés ser el más fuerte del mundo, que te Ujú. morís Claro, claro. Sí, con sí, 20 y pocos años, si no sí, sí. tenés ETI, si no te cuidas, si no cuidas los contagios. Entonces, Ujú, la educación, naturalmente, Rubén, ujú, que hay que hacer una transformación y se está haciendo. ujú. Eh, pero también el ejemplo. No hay mejor forma de educar que el ejemplo. Si yo, Sin duda. tú me haces una entrevista y me hablas de estas cosas, y tú vas a mi tweet Mm. y tú ves un tweet mío,
de alguna forma propiciando, agravando esa grieta, o insultando o apoyando la enorme cantidad de insultos que hay en las redes segundo a segundo en Uruguay. Sí, sí. Bueno, yo que voy a hablar contigo, ¿no? Por eso a mí a veces dicen, Rodrigo, ¿qué te pasa últimamente que estás un poquito más, más sereno? Y bueno, porque creo que en este momento, yo como coordinador de bancada del Partido Nacional, yo tengo que dar el ejemplo, ¿tá? Yo tengo que buscar no solamente la unidad de la coalición, tengo que buscar que el Parlamento, yo soy coordinador del partido mayoritario de la coalición de gobierno. Claro. Si yo no promuevo con mis actos y con mis hechos que el Parlamento sea un lugar de encuentro, que no significa no discutir, no mostrar las diferencias, pero con respeto. Claro, ¿Por qué? claro. Porque como tú decías, el Uruguay es la tierra en la cual vivimos todos los uruguayos. Vos me decís, ¿qué bobada me estás diciendo? Bueno, no. Fíjate otros países, cuando pierden, y lo tenemos acá cruzando el charco, sí, es claro. una guerra sin cuartel entre un ciudadano contra otro. Cuando tú gastás las energías en una proporción tan importante para guerrear, si me permiten el término, contra el otro, y bueno, la sociedad no puede, de ninguna manera puede funcionar, No puede sobre funcionar. todo en este mundo de hoy que exige, y bueno, las plataformas son un buen ejemplo, ¿no? ¿Por qué las plataformas tecnológicas funcionan como funcionan? Porque entendieron antes que otros que la colaboración es redituable, es rentable. Algo tan viejo como el agujero del mate, las plataformas lo hicieron en negocio. El negocio, ¿qué está indicando? Que cuando hay colaboración, bueno, la Wikipedia se hace en base colaborativa. Y es la que miramos todos cuando necesitamos saber algo. Entonces, la sociedad de Rubén, no quiero aplicar la masa, como dicen en mi pueblo, las sociedades que entienden, y para eso nosotros pusimos en marcha la Comisión Parlamentaria de Futuro, precisamente no solamente para que el Parlamento se abra a las nuevas tendencias y fenómenos del mundo, que ya están, y que las conozca. Mirá que eso ya es un primer paso. Cuando a veces yo me veo hablando de los fenómenos que están cambiando el mundo y a veces te quedan mirando. El otro día pero están ahí, Rodrigo, disculpa que te corte, pero por ejemplo, Uruguay tiene instrumentos muy valiosos, además de esta comisión que se abrió, la Universidad Tecnológica. Yo estaba observando las carreras que hay, que además son carreras cortas que forman muy bien en las áreas clave de este mundo, donde hoy la gurizada también quiere ir rápidamente al mercado laboral, como tú decís, y ahí hay una sociedad que tiene que colaborar, el Estado colaborando con carreras que sean aptas para que esos chiquilines en informática, en análisis de sistema, en tecnólogos en nutrición. Bueno, es impresionante. La UTEC es un precioso ejemplo, Rubén, de lo que se puede hacer en Uruguay, ¿no? Claro. Una universidad joven, universidad pública, y que realmente con muy pocos recursos ha hecho maravillas. Entonces, yo creo que a veces cuando la universidad pública, la UDELAR, la clásica, la tradicional, se ha transformado en algo muy, muy grande, con una enorme cantidad de ineficiencias, con una enorme lentitud para mucha cosa. Y bueno, creo que la UTEC que está logrando resultados impresionantes. Es un modelo a mostrar y lamentablemente, bueno, que es bueno que tú la transmitas con informes, pero se conoce poco. Y es un modelo realmente, si el Uruguay realmente se pone a hacer las cosas que tiene que hacer, bueno, la UTEC es la mejor demostración de que se puede y mucho. ¿Cuántos muchachos hoy están trabajando con sueldos, con calidad de vida, insertos en el mundo, desde los pueblitos más recónditos del interior y sin recursos, sin recursos económicos? Realmente por ahí hay que ir. Eso democratiza muchísimo todo, la educación, el trabajo, es cierto, es por ahí. Yo creo que incluso eso complementado con los modelos como impulso en la parte secundaria, ¿no? Creo que me parece que por ahí, me pongo un poco de atrevido acá hablando, pero en calidad de periodista, yo transmito que la enseñanza es la clave para que un país prospere, si no, no hay posibilidad. Y esa educación tiene que estar basada en esto que hablamos contigo, es decir, educar para la discrepancia, pero bajo la necesidad de llegar a acuerdos. Y educar para que... ¿Por qué digo esto? Porque se vino educando, como tú decís, ideológicamente. Y cuando se educa ideológicamente, se parte un país, se lo divide, y hay
¿Hay un Uruguay? No, hay dos, quizá hay tres Uruguay. Y ya no dialogan entre sí. Y ahí empiezan los problemas como lo vemos en Argentina. Es tremendo que pase eso. Y las competencias, hoy en este mundo digital, que básicamente está expandiéndose, ya te diría que la economía digital, es decir, todo lo que se mueve a través de Internet, todo lo que se mueve a través de las aplicaciones tecnológicas, ya está llegando a casi la mitad, ¿no? Sí. Del producto. Bueno, el mundo va por ahí, Va ¿no? por ahí. Sí. Porque tiene una enorme cantidad de ventajas. Ahora, las competencias digitales, que son las que tenemos que enseñar a nuestros niños para ese mundo que ya está, el mundo digital, todo se va a hacer a vía digital, Sí. casi todo, ¿no? Sí. Ni qué hablar de todo lo que la robotización y la automatización está haciendo, pero la competencia digital, una de las principales competencias digitales es trabajo en equipo, la colaboración, y ahí vaya si tenemos que recuperar, yo ahí tenemos otro ejemplo en el fútbol, ¿no? La selección uruguaya es en algo que nosotros nos llega mucho a los uruguayos, es un muy buen ejemplo de que cuando se trabaja con orden, con reglas y en colaboración y en espíritu de equipo, los resultados son impresionantes. Entonces, y también tenemos comparaciones con lo que pasaba antes, ¿no? Es decir, no quiero caerle a nadie, pero creo que ahí tenemos, el Uruguay tiene muy buenos ejemplos. Hoy, la UTEC, la selección uruguaya, de cómo formarnos, los caminos a seguir para que el Uruguay realmente pueda superar estas encrucijadas en las cuales todas las sociedades del mundo se encuentran, y que aquel país, aquella sociedad que no se prepare, que no se capacite y se forme para este nuevo mundo, va a quedar absolutamente marginada. Y cuando hablamos de marginada, no solamente hablamos del tema económico, no solamente hablamos de desempleo, porque el empleo ya no depende tanto de que se creen empresas, el empleo ya depende más de que la persona tenga el conocimiento para poder trabajar en para cualquier lado del aplicarlo, mundo, a exacto, través de las exacto. redes. Exactamente, conocimiento concreto, aplicable. Por eso, Rubén, y si me permitís, cuando a mí lo que más me apenó de todo el tema de la LUC, es que, más allá de que yo, por supuesto, estoy convencido que es una buena ley, etcétera, es el tiempo impresionante que nunca más se va a recuperar de que vamos como sociedad, gastar y malgastar en una larguísima discusión, por ley sí que ley no, cuando en realidad tenemos tantas tareas, tantas cosas para hacer en el sistema político, en lo gremial. Yo realmente digo, pero ¿qué están pensando los sindicatos hoy? Cuando los desafíos para el mundo laboral de sus agremiados, de sus socios, están todos en riesgo, todos en riesgo. Entonces, la LUC no les va a cambiar para, digamos, yo creo que no le va a cambiar para bien, pero en cualquier caso, los desafíos enormes para los trabajadores que hoy tienen de perder sus trabajos, como lo están perdiendo, ya no por un tema de empresarial, sino por un tema de capacitación. Exacto. Bueno, me parece modalidad, que eso es modalidad de trabajo, ¿no? Esa es la gran pena que me da. Va a quedar mucha sí. gente por el camino, y ahí también tenemos que decirlo, los responsables son los dirigentes. Sin duda, y ahí volvemos al mismo tema, Rodrigo, volvemos al tema de un país dividido y la incidencia de quienes dividen y enlentecen, ralentizan ese proceso necesario de ir hacia adelante. Incluso creo yo que no va a haber una LUC, ¿eh? Seguramente el mundo va a exigir una LUC versión 2, versión 3, modelo 4. Es para ahí que va el mundo. Pero bueno, siempre pasa que los museos ideológicos encargados de encasillar las cosas y además están enquistados en ese poder, pero se cae a pedazos porque la realidad no se la puede ocultar, no se puede, como se dice, tapar el sol con una mano, con un dedo. Es como tú decís, Rubén, sus agremiados le van a empezar a exigir que, ¿qué pasa acá? Si esto se viene a pasos aceleradísimos, hay nuevas relaciones laborales, nuevas formas de trabajo, es muy dinámica. Las nuevas generaciones, viste que los sociólogos hablan de las relaciones líquidas. Hoy están 2 años, 1 año en un trabajo, no, ya quiero cambiar, porque hice otra carrera, empecé con otras cosas. No está más esa estabilidad de 30 años en un mismo lugar trabajando, por ejemplo. Y los sindicatos que no aborden esas realidades nuevas, como tú decís, van a ser museos. Y lo más grave es que van a ser museos que van a
a generar muchísimo daño a su propia gente. Sí. Muchísimo, van a atrapar, le van a hacer perder oportunidades que les va a costar carísimo, lamentablemente. Y bueno, uno lo que puede hacer es advertir y no mucho más. No, lógico, y seguir actuando políticamente. Quedan varios temas pendientes, Rodrigo. Yo te agradezco un montón que estés con nosotros conversando en este programa. Y bueno, quedan temas como la preinvestigadora, pero no era el momento de hablarlo. El tema, bueno, tú liderando, digamos, la bancada del Partido Nacional y cómo está la coalición, un gran tema a tratar, cómo está la coalición, ¿no? Que viste que con esto del ministro, parece que tambalea, que no tambalea. Bueno, son temas que siempre viene bien también conversarlos, pero quedará para otra oportunidad. Con mucho gusto, Rubén, estamos cuando quieras conversando contigo, es un gusto para mí. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Que pases muy Igualmente. bien. El diputado doctor Rodrigo Goñi conversando con nosotros, diputado por el Partido Nacional, hablando de temas muy, muy importantes y él muy por dentro de todos esos temas, porque precisamente integra la Comisión del Futuro, con proyectos de empresas muy, muy caracterizadas a esta época y que ya fue aprobado. También quería conversar con él ese tema, lo hablaremos en la próxima. Vamos a una pausa, Maxi. Está Maxi Pérez con nosotros y ya vamos a hablar con otro diputado y también de temas que atañen a todo esto, que tocan esto, como la rendición de cuentas, el presupuesto nacional, hacia dónde va, a qué país se está elaborando con todo esto, y es el diputado Conrado Rodríguez. Quédate ahí, porque tenemos que saber en dónde estamos.